Bienvenidos al episodio 5 del podcast El Libro Abierto. Este es Emanuel Soto y Giancarlo Natal. Y hoy es un episodio especial debido a que en esta semana es Semana Santa. Y debido a que nuestros episodios están saliendo cada domingo a las 8 de la noche, no se olvide de eso. Queríamos aprovechar esa ocasión para que el tema de hoy fuese la importancia de la resurrección. Esto se debe a que, como se le conoce Domingo de Resurrección, es apropiado que toquemos el tema. Las personas, tristemente incluso muchos cristianos, no reconocen la importancia de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Si entendiesen de que sin la resurrección de Jesucristo, la fe cristiana pierde el valor total, muchas personas cambiarían la perspectiva de cómo mirar la resurrección de Jesús. ¿Verdad que sí, Giancarlo? Claro, nos enfocamos tanto en mirar la forma que Dios murió de Jesús, que lo olvidamos de la resurrección. Es un afterthought, otro pensamiento que ya vemos que es tan común como decir, sí, Jesús resucitó, pero si él no, es que es tan grande, si él no se resucitara, la Biblia no tuviera valor, tanta aguaje, tanta historia. Bueno, Jesús que se menciona hasta en Génesis. El resucitar fue lo más grande que pasó en la Biblia. Porque Él está vivo. Y Él todavía está. Hay que dejar de hablar de Jesús en términos pasados. Porque Él nunca murió. Sí, Él resucitó, está vivo, Él está aquí. Él no salió fantasma. Él no permaneció muerto. No. Él murió, pero resucitó. Amén a eso. Ahora, en este episodio especial queremos entonces responder la pregunta: ¿por qué es importante y necesario predicar que Cristo verdaderamente resucitó de entre los muertos? Y no hay mejor capítulo en la Biblia que mejor busca argumentar a favor de esto que 1 Corintios capítulo 15, donde el apóstol Pablo, en el versículo 1 en adelante, dice de la siguiente forma: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Hago una pequeña pausa. Ya sabemos de qué va a tratar el capítulo 15. Y Pablo está dejando bien en claro que el capítulo 15 tiene que ver acerca del evangelio, de la predicación del evangelio. Por ende, lo que él vaya a decir más adelante tiene que ver con el evangelio. Yo creo que estamos claros ahí. ¿Qué dice entonces, Giancarlo, versículo 3 en adelante? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Continúo. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pausa ahí. Frase que se repitió 2 veces. ¿Conforme a qué? Su voluntad. No, dilo, Giancarlo, dilo. A su Escritura. La palabra de Dios. Amén. No más claro que hasta el gallo, ¿verdad? Sí. Mira, el mismo Pablo está dejando saber algo desde el principio. Que este evangelio que él predica, hablando de que Cristo murió por nuestros pecados, de que Cristo fue sepultado y que resucitó al tercer día, todo eso ocurrió conforme a las Escrituras. Incluso después que Jesús resucitó y se le presentó a 2 de sus discípulos que iban de camino a Emaús, y ellos estaban hablando de lo que había pasado en Jerusalén y de cómo este Jesús había muerto y que ahora consiguieron la tumba vacía y que no sabían qué significaba eso. Jesús en ese momento, caminando con ellos, simplemente se enojó y le dijo: porque ustedes son lentos para creer lo que dice el testimonio de la Biblia, los profetas y la ley. Incluso él aprovechó ese momento y fue por toda la Escritura, desde Moisés hasta los profetas y los salmos, para dejarle claro que era necesario de que tuviera que morir y resucitar. Y la palabra clave: necesario. Y más adelante vamos a ver por qué. Sigue leyendo del versículo 5 en adelante. Vaya. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Uy, sigue hablando, ya mismo de eso. De los cuales muchos viven aún y otros ya duermen.
Después apareció a Jacob. A Jacobo. Después a todos los apóstoles. Pues que un orden ahí. Y a lo último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Al apóstol Pablo. Duro. Carlos, por lo que yo estoy viendo ahí, corrígeme si yo estoy mal. Pablo. Pero cuando viene Pablo y dice que resucitó conforme a las Escrituras, rápidamente viene y menciona de que hubo personas que lo vieron. ¿Por qué eso es importante, Carlos? Cuando uno está acostumbrado a escuchar que los apóstoles lo vieron, pero como dice ahí, 500, y no fueron ni primeros, los apóstoles no fueron ni los primeros que lo vieron. Pablo fue el último y es el que está escribiendo el libro. Y ese hombre, ese apóstol escribió 12. No, Pablo, la máquina, ¿verdad? So, que cuando él habla de la escritura, cuando él dice la escritura, tú sabes que está hablando bien. So, cuando lo vieron los 500 hermanos. A la misma vez. A la misma vez. Esa es la clave, ¿no? Dice, ¿lo vieron? No, a la misma vez. Sí. Y dice, los cuales muchos viven hoy y otros ya duermen. So, Es como si Pablo estuviera diciendo, si tú no me crees a mí, pregúntale a ellos, ellos están vivos todavía. Testimonio. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar los testimonios y la escritura, ¿verdad? Pero no entendemos. Y él lo dice claro. ¿Cuántas veces se dijo en la escritura que él iba a resucitar? Pero no entendimos. ¿Verdad? Pero ya, Carlos, tengo una pregunta, y perdona mi sarcasmo, usted no, estoy siendo sarcástico. Pero tengo una pregunta. Entonces, ¿la fe cristiana es una fe ciega? Lo que es el cristianismo es lo menos ciego, ¿no? Nosotros hablamos mucho de tener fe, pero Dios, en su misericordia, fácilmente nos podía pedir la fe ya, y nos pide la fe. Pero Él es tan grande y misericordioso que Él nos da historia, títulos, testimonios. Él fácilmente se puede presentar a uno o dos y decir, ya, comenta, habla de mí. Pero Dios, ¿tú sabes qué? Mi apóstol es 500 personas. Especialmente, o sea, los apóstoles hace sentido. Entonces, bueno, sí, son sus seguidores. Pero ¿por qué esas 500 personas? Y es claro, pues, para testimonio. Porque Dios es bien inteligente, lo hace todo calculado. Estaba escrito en la escritura. Todo está hecho por un propósito. Y lo estamos viviendo ahora. La razón que hablamos de esto hoy en día es gracias a esos testimonios. Eso es así, eso es así. No se puede decir más nada. ¿Y qué sucede? Cuando vemos la forma en que Pablo predicaba, él aquí, específicamente aquí, él hace un énfasis de que personas vieron realmente a Jesús resucitado. Incluso el apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo 1 en adelante, donde él dice, lo que era desde el principio, y mira cómo él habla, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Y en el versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Mira que claro está hablando el apóstol Juan, incluso si no me equivoco, Pedro también habla de una forma similar. Cuando él está dejando claro, mira, nosotros no te estamos predicando un mito. Incluso es Pedro que dice, nosotros no estamos creyendo ni promoviendo fábulas. La fe cristiana se basa en un hecho histórico de que el Mesías, Cristo, no solamente murió por mis pecados, sino resucitó, como Pablo dice en Romanos, por nuestra justificación, para nuestra justificación. Quiere decir que mi fe no se basa en un hecho mitológico, sino en un hecho verídico que ocurrió en la historia. Por ende, yo no estoy confiando en hechos huecos y vacíos que no se pueden justificar, sino que mi fe no es ciega, sino que Dios me está diciendo, confía en mí, no solo por lo que te digo, sino por lo que he hecho. Eso está grande. Y para decirte más, Dios mismo viene y dice que el no creer en el testimonio que Dios Padre ha dado acerca de su Hijo, especialmente cuando resucitó, es llamarlo un mentiroso. Yo creo que tenemos que entender eso. Tenemos que entender eso. De que la resurrección no solamente es importante, era necesario que resucitara. Ya, léame el versículo 12 hasta el 19, si no me equivoco. ¿Cuál es eso?
Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y esa palabra conmiseración es los más miserables. Somos los más dignos de tenerle pena, de estar creyendo en un embuste tan grande como una resurrección. Pero obviamente sabemos que no es un embuste. Porque el mismo Pablo está haciendo un argumento de lógica, donde está diciendo, vamos a llevar esa frase de que no hay resurrección de muertos, que lo voy a llevar a las conclusiones más lógicas posibles, al punto de que parezca casi inútil lo que yo predico. Para que usted vea que realmente Cristo tuvo que haber resucitado. Pablo no tiene pelo en la lengua, él lo dice. Él no dice, ¿qué fue? No, inútil. Pérdida de tiempo. So, Pablo hace unos puntos de argumentación referente a qué sucede realmente si Cristo no resucitó. Pues él empieza, si no hay resurrección, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, la predicación del Evangelio es inútil y sin provecho. Giancarlo, comenta un poco de eso. ¿Por qué mi predicación acerca de las buenas nuevas de salvación no tiene sentido alguno ni provecho, incluso si Cristo no hubiese resucitado? Mira, como te voy a decir, hay muchas formas que te voy a decir lo obvio y lo sencillo que es y necesario que es la resurrección. Tan fácil como mencionamos ahorita, si Él no resucitó, Resucitó. exacto, pues ¿para qué murió? ¿Verdad? Porque el propósito de morir era para limpiar nuestros pecados, lo dice desde Génesis, esto era un propósito, fue planeado. Sí que desde Génesis esto está en la Escritura diciendo de que Jesús va a morir por nosotros y a resucitar. Como digo, si tú quitas una de esas cosas, ya es mentira. Ya no es consistente. Ya la Biblia no es consistente. La palabra de Dios no es consistente. Las cosas, o Dios puede cambiar la opinión y ya no es hombre de su palabra, como él dice decir. Y ¿para qué caramba yo estoy siguiendo una Biblia que me habla de Jesús desde el origen, de la promesa, del evangelio, porque ese es el evangelio, la razón que yo creo, la noticia de que yo soy salvo? Y si tú me dices que cualquier de esa parte no es verdad, pues no es verdad. No soy salvo. Incluso tú podrías decir entonces, como dijo Pablo más adelante, en los versículos más adelante, pues si Cristo nos resucitó, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Ya, se acabó. Mira cómo Pablo lleva. Él dice, ¿sabes qué? Te voy a dar un consejo sabio. Si la fe cristiana realmente carece de valor alguno, si realmente Cristo no resucitó, te voy a dar un consejo que es el más sabio que yo te puedo dar. Entonces, haz lo que te da la gana, porque mañana vas a morir. La vida carece de sentido pleno. ¿Para qué perder tu tiempo tratando de defender una fe como esta? Cuando a la larga te estoy diciendo un embuste. Incluso, mira lo que él dice más adelante. Mira, vana es la fe en Cristo. Si Cristo no resucitó, vana es tu fe. Inútil, inservible. ¿Cuántas veces yo, cuando le doy clase a los jóvenes adolescentes de mi congregación, cuando le hablo acerca de la resurrección, tiendo a ser bien enfático en decir, gente, si Cristo no resucitó, sálganse de aquí. Se los digo tan rápido, yo, mira, sálganse de aquí, no pierdan el tiempo, no me escuchen. Es más, sálganse por la puerta ahora, porque te estoy diciendo un embuste. Sí. Si Cristo no resucitó, ¿qué tú me haces escuchándome? ¿Sabes? Porque no hay esperanza. A la larga, estamos aún muertos en nuestros pecados. Giancarlo, mira lo que dice Pablo. Él dice que si Cristo no resucitó, ellos son falsos testigos de Dios por estar diciendo de que Dios lo levantó de entre los muertos. Quiere decir, Giancarlo, que estamos llamando a Dios embustero si Cristo realmente no resucitó, pero estamos... Es más, no. Ni siquiera que estamos llamando a Dios embustero. Estamos poniendo palabras en la boca de Dios que Él no dijo y no hizo. No, estamos poniéndolo como embustero.
No estamos ni mencionando porque le estamos quitando. O sea, él ya lo puso, ya lo escribió y nosotros estamos diciendo no. Y por tú decir que no, ¿qué tú estás asumiendo? Que no es verdad, de que no pasó. No, mira, si Cristo no resucitó, le estamos diciendo a la gente que Dios resucitó a alguien cuando no lo hizo de verdad. Somos falsos testigos. Que podemos estar en eso aficiado, porque él resucitó personas. Lázaro esperó 4 días de muerto. Él estuvo más muerto que él. Sí, Lázaro. Y lo resucitó. ¿Verdad? Sí. Y decir que Jesús nos resucitó en 3 días, nuestro Dios, para nuestra salvación, no me hace sentido. No. Mira, a mí no me hace sentido que Jesús a los discípulos les dijo varias veces, de que era necesario que él tenía que morir. Que era necesario que él tenía que morir para resucitar al tercer día. Varias veces se lo dijo. Incluso voy a citar en la Biblia lo más específico que él pudo haber sido. En Mateo 16, versículos 21 al 23. Mira cómo Jesús le dice a los discípulos. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, mira qué específico, en un lugar en específico, Jerusalén, y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Y para resucitar al tercer día. Mírate, Jesús fue bien claro con ellos. Mira, esto es lo que va a pasar. Específico. Él no dijo en unos cuantos tercer día. Exacto. Claro. Al tercer día voy a resucitar. Jesús más específico no pudo ser. Si tú quieres invalidar las enseñanzas de Jesús, decir que fue un embustero, fácil. Verifica a ver si eso que él dijo no se cumplió. Si tú me puedes probar que eso que él dijo no se cumplió, entonces él es un embustero. Pero buena suerte, porque no va a conseguir nada. Mira el versículo 22 en adelante. Tomando aparte a Jesús, Pedro lo reprendió. No lo permita Dios, Señor. Eso nunca te acontecerá. Mira lo que le dice Jesús después. Pero volviéndose él, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Quiere decir que era voluntad de Dios que Cristo diera su vida por los pecadores. Pero Jesús no solamente enfatiza que tenía que dar su vida, que dice también aquí que él tiene que ¿qué? Que resucitar. Él tiene que resucitar. Es fácil, él lo podía dejar en morir, porque, pues, como estamos acostumbrados, que hablamos ahorita, hablamos de que murió por nuestros pecados. Pero él fue más allá. Él fue más allá. Él puede dejarlo ahí. Ya, limpios somos, salvos somos. Pero no, voy a resucitar al tercer día. O sea, podemos hablar más después que vino Pentecostés, de los apóstoles, del Espíritu Santo, ¿sabes? Lo acabo ahí. Pero, ¿qué te puedo decir? Pedro entendió más adelante. Porque mira, cuando viene el día de Pentecostés, que el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles y los 120 que estaban allí. Cuando Pedro está predicando, mira cómo él dice, léete ahí, en Hechos capítulo 2, 22 en adelante. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, pretendisteis y mataseis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese detenido por ella. Ya. Para que fuese, porque era imposible que Jesús sigo leyendo, Pablo, sigo leyendo la Biblia entera aquí. No, es que podemos seguir buscando y buscando y buscando. Sí. Pero aquí viene el apóstol Pedro, predicando el día de Pentecostés. Y luego de decir esas palabras, él viene y cita el Antiguo Testamento al salmista David, porque David dice de él en el versículo 25 en adelante: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré movido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Y el versículo 27, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás
permitirás que tu santo vea corrupción. Mírate eso. Jesús, desde el Antiguo Testamento, ya se había profetizado de que Él iba a resucitar, de que Dios no lo dejaría dejar muerto. Era necesario, incluso fue prometido desde antes que ocurriera, de que Jesús iba a resucitar. Gente, cuando Dios habla algo, Él no puede mentir. Si su palabra no se cumple, Él es un mentiroso. Y qué hermoso es la realidad de que una de las profecías que se cumplió a cada uno de detalles que Dios dijo desde antes que pasara, fue lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Todos esos detalles acerca de Jesús, de lo que Él iba a hacer, de lo que hará, todo eso no solamente se cumplió, se va a cumplir cuando Él venga nuevamente. ¿Y cómo yo sé que todo eso es cierto? Por la resurrección de entre los muertos. Ahora ya, volviendo a los testigos oculares, porque es importante que entendamos, personas realmente vieron a Jesús resucitado. Sí. ¿Cómo tú me explicas a mí de que 500 personas lo vieron a la vez y hay algunas personas que tienen el valor de decir que esos fueron sueños, ilusiones que tuvieron personas? Explícame cómo eso funciona. ¿Cómo es que 500 personas tuvieron el mismo sueño? Porque fácilmente no fue un sueño. No fue un sueño. Es imposible. Eso es como hemos hablado, como decimos nosotros, eso es más milagro que la resurrección del mismo Jesús. Hacer que 500 personas tengan la misma visión, de las mismas condiciones, a la misma vez. Se necesita. Lógicamente nosotros pensando, hasta con nuestra ciencia de hoy en día y nuestros conocimientos, imposible. Es algo ridículo. ¿Por qué tú crees que Dios lo hace todo tan perfecto? 500. Y todos vieron lo mismo, el mismo testimonio a la misma vez. Para que no haya espacio para duda. Que cuando los romanos venían a preguntarle a esas 500 personas, decían, pues, si le preguntas a él y él cambia, pues se sabe que están mintiendo. Pero cuando tú sientas 500 personas de frente tuyo y cada una te dice lo mismo, hay que rendirse. No. Yo me rindo. 500 personas, los apóstoles, estamos hablando que muchas personas testificaban. Personas no creyentes. Gente que no estaban ahí, como los apóstoles, que dicen, los apóstoles obviamente van a decir que lo vieron. Y esas 500 personas que estaban ahí, tú sabes. Mira, dicen hermanos, que no se sabe si fue que le servían a Cristo en ese momento o cuando lo vieron resucitar, ahí mismo se convirtieron. Porque tenemos el ejemplo de Jacobo, el medio hermano de Jesús, que antes de que él resucitara, él no creía en él. ¿Qué decía la Biblia en el libro de Juan? ¿Qué decía acerca de los hermanos? Los hermanos siempre lo trataban como un loco, lo separaban, nunca estaban con él mucho. No, pero ¿qué decía la Biblia? Porque ni aun sus hermanos, ¿qué? Creían. Ni aun sus hermanos creían en él. Mira el impacto de esas palabras. Ni aun sus hermanos creían en él, pero Jesús en su misericordia se le presentó a Jacobo, que terminó siendo uno de los líderes más importantes en Jerusalén de la iglesia, luego de su conversión. Y no vivió mucho. Para que ustedes vean. Es más, vamos a entrar en otro punto. Hay personas que dicen que se robaron el cuerpo de Jesús. ¿Cómo eso funciona? Giancarlo, ¿cómo es posible que se robaron el cuerpo de Jesús cuando los enemigos de Jesús pusieron romanos a velar la tumba, pusieron una piedra, porque ellos mismos dijeron de que este embustero, como le decían a Jesús, este embustero dijo que él iba a resucitar al tercer día? Pues para que los discípulos no se joven el cuerpo, pues hagan esto. Mira, ellos mismos se aseguraron de que era imposible robarse el cuerpo. ¿Cómo tú me explicas eso? Y ellos mismos, el momento que no estaba el cuerpo de Jesús, fueron los primeros en decir, pues se robaron el cuerpo. Pero, como tú vas a decir eso cuando ya tú sabes el sistema que tú tenías? Todo el mundo sabe la historia de los romanos. Esos soldados no duermen. Cuando ellos dicen, se robaron los cuerpos cuando estábamos durmiendo. ¿Cuándo? Pero tú me estás diciendo a mí que los soldados fallaron en su propósito. No, y un soldado romano que falle en su deber, en este caso de velar la tumba, el castigo de ellos era la muerte. El castigo de ellos era la muerte porque perdieron el enfoque o no cumplieron con su deber. Mira qué serio era. Sí, eso es. Pues lo mataban porque, y como dicen, un romano, un soldado romano, no se duerme en el trabajo. Ley. Eso era ley.
Eso no es, no, que son fuertes. No. Dime tú, si te van a matar, tú no te vas a quedar dormido. Tú te vas a quedar dormido. Exactamente. Y ponte a pensar aún más. Estamos hablando que los 12 apóstoles que Jesús escogió, en este caso 11 porque ya Judas se había suicidado, mayoría de ellos eran o pescadores o no tenían, o sea, no eran nada más. Tú me estás diciendo a mí que unos pescadores tienen más fuerza que unos soldados romanos, que para hablarte claro es posible que haya más de 2 ahí, una guardia. So, aún si se le hubiese ocurrido a los apóstoles buscar una multitud de gente para atacar, la gente se hubiese dado cuenta. Eso se hubiese llegado por todo allí, pero no fue así. Sino que los mismos soldados testificaron a los fariseos. Esto fue lo que pasó. La tumba está vacía. Jesús no está allí. Un ángel bajó del cielo y movió esa piedra. Los soldados le están diciendo eso a los fariseos. Los fariseos sabían lo que eso significaba. Jesús resucitó. Pero preferían que los soldados, divulgaran una mentira. Claro. Que llegaran esa mentira de que no se robaron el cuerpo. Cuando ellos bien saben que eso no fue lo que pasó. Ya eso no era ni para protegerse ellos mismos, porque yo con eso, ya ellos saben que pecaron. Y que mataron al Mesías. Pero no solamente eso, sino lo que iba a traer, que tú dejas que tu nación se entere que le mataste el Salvador. Por eso no es sorprendente que ellos rápido estaban buscando cualquier forma para protegerse y para ponerlo como falso. Porque si no, la nación entera se iba a comer a todos. Y dicen todo en su poder. Mira, la predicación del apóstol Pedro, el día de Pentecostés. Mira cómo él dice en el capítulo 2, porque todavía yo me pongo en el capítulo 2, mira esto. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Mira eso, todos nosotros lo vimos, todos somos testigos de esta realidad. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, que ha derramado esto vosotros que veis hoy. Incluso mira cómo dice el versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios la ha hecho Señor y Cristo. El Pedro los confrontó directito. Ustedes mataron al Mesías. Ustedes lo crucificaron. Y a este que ustedes mataron, Dios lo levantó de entre los muertos. El shock. Incluso dice aquí que al oír esto se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: mira, hermanos, ¿qué haremos? Y ahí rápido Pedro le dice: mira, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo. Arrepiéntanse, porque ustedes mataron al Mesías, han cometido el pecado más grande que existe en la historia humana, que es el asesinato de Cristo, pero que ese pecado tenía un propósito mayor que el mundo no pudo ver controlado, y era la salvación de muchas personas. La ironía, ¿verdad? Jesús murió para perdonar todos nuestros pecados. Y a la misma vez conocido, es el pecado más grande, ¿sabes? Yo me imagino el dolor que tienen que sentir y el bochorno esos soldados y esa gente que cometieron el acto. Decir que tú cometiste el pecado más grande, tú mataste el Mesías, pero tienes suerte a la misma vez que la razón que él murió es para perdonar hasta ese mismo pecado que acabaste de cometer. Eso está para pelo. Aquí vemos la soberanía de Dios de una forma espectacular. Y créanme que podemos seguir añadiendo mucho más sobre el tema. Lo último que queremos añadir es: si realmente Cristo no resucitó, ¿cómo es posible, Giancarlo, que estas personas estaban dispuestas a dar su vida por una mentira? Porque cuando ellos predicaban de forma amorosa. Mira, arrepiéntanse y pongan su fe en Cristo Jesús para la salvación de los pecados. O sea, ellos estaban hablando de arrepentimiento para que tengan vida eterna. ¿Sabes qué mejor mensaje que eso? Qué buena noticia. Ustedes se arrepienten de sus pecados, van a tener vida eterna. Si fuese un embuste, ¿cómo es que muchos de ellos están dispuestos a dar su vida? ¿Cómo tiene sentido eso? Y pasó mucho hasta después. Gente dieron su vida por Jesús porque conocían la verdad.
conocían la Escritura y confiaban en Dios. Y créemelo, si humanos somos, si Jesús no hubiera resucitado, ¿tú crees que después de eso, hasta el hermano de Jesús, hubieran dado su vida? Gente que no creía, ¡boom!, de momento yo muero. Y murieron. Murieron, no es que lo hablaron, murieron. Predicando la palabra en su último momento. Gente que no llegó ni a sus 40. Vivieron como 5 años, unos cuantos años más. Después de ver la resurrección de Jesús. Y ahí dijeron, ya, aquí es que yo muero. Él es mi Mesías. Y voy a dar todo de mí. Créeme, si Jesús no hubiera resucitado, eso no. Muchas de las escrituras que tenemos en la Biblia no hubieran pasado. Eso es así. Eso es así. Gente, una de las explicaciones que más tiene sentido, porque ciertamente hay personas que dan su vida por una mentira. O sea, hay personas que dan su vida por mentira, eso existe. Pero el mensaje que ellos predicaban, si fuese un embuste, es fácil simplemente decir, mira, un embuste, realmente yo inventé esto Jesús no resucitó de verdad, simplemente es que quiero llamar la atención. O sea, eso era tan fácil como eso, negarlo ya porque esto fue un embuste. Sí. Pero estas personas que predicaban del arrepentimiento, de que Dios podía perdonarte tus pecados, y venían donde Él, de esta buena noticia de que el Mesías dio su vida por la humanidad para rescatarlo de su pecado, y cuando lo torturaban y lo amenazaban diciendo, si lo niegas, entonces te dejamos vivir, ellos decían, pues mátame ahora. O sea, ¿de dónde sale esa valentía? A menos que lo que ellos hayan visto haya sido de verdad. De la verdad. Y no había duda en el corazón, no había nada de duda. Ellos sabían que la vida en este planeta no es nada con la vida que espera con Dios. Claro. Y mira, ¿y si Jesús realmente no hubiese resucitado? Los enemigos de Jesús lo único que tenían que hacer era ir a la tumba y sacarle el cuerpo de allí y decir, míralo allí, todavía ella está allí, deje de estar metiendo la feca. Se acabó ahí. Pero no podían hacer eso. Porque Jesús dejó la tumba vacía. Incluso, qué mejor forma de prácticamente casi terminar este tema cuando el ángel le dijo, si no me equivoco, a María Magdalena y a las mujeres que vinieron, le preguntó, y a mí siempre me para los pelos, ¿cómo le hace esta pregunta? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Ay, cabeza, a mí me deja loco, se me paran los pelos cada vez que lo pienso. ¿Por qué ustedes buscan entre los muertos al que está vivo? O sea, qué mejor alegría, qué mejor gozo, que mira, no busquen aquí, Él no está. Él no está aquí, Él resucitó. O sea, eso es la fe del cristiano. Y, gente, si Cristo realmente resucitó, la pregunta ahora que tú tienes que hacerte es, como Él resucitó, así resucitó, y no hay duda de eso, ¿qué tú vas a hacer con tu vida? O sea, la evidencia de que resucitó es el testimonio testimonio de Dios de que todo lo que Él dijo es verdad. Quiere decir de que existe un infierno, existe un cielo, y que el único camino al cielo es por medio de Jesús. Y que si te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en Cristo Jesús, serás salvo. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Vas a quedarte de brazos cruzados y decir, no, eso es mito? Entonces, pero tú no lo has estudiado. O tú lo estudiaste. Como decía un conferencista que estábamos escuchando acerca de este tema, hay muchos ateos que empezaron buscando pruebas de que Jesús no resucitó. ¿Tú sabes cómo yo les llamo a esas personas hoy día? Cristianos. Porque cuando trataron de probar de que Jesús no resucitó, se convirtieron en Cristo porque se dieron cuenta que sí, resucitó de verdad. ¿Qué tú vas a hacer? Entre más profundo iban, menos podían negarlo. Menos lo podían negar. Y acá las últimas palabras. ¿Qué diría ustedes? Escuchando lo que escucharon ahora, estudien. Que si hasta un ateo se mete a probar de que nuestra religión es un mito, una falacia, y terminan creyendo, y más estudiosos que cualquiera de nosotros, porque ellos lo hacían pues como hacía Pablo, él lo hacía topa, por rencor, para probar que no valía nada, y de momento terminan siendo las personas más, los soldados, mejores soldados de Jesús. Y tú dices, ¿pero por qué? Sí, porque estudiaron, se metieron. Como que yo quisiera decir también que yo me metí a buscar historia y estudiar como un ateo estudiado que ahora son cristianos. Y cuando tú les escuchas, tienen una fe tremenda.
Porque a diferencia de muchos cristianos, que la mayoría, ellos estudiaron. ¿Y sabes qué? Sí, esto es como una tiradera. Hay que estudiar. Si un gato puede estudiar, ¿por qué tú no puedes estudiar? Si un gato puede estudiar, un gato puede dedicar su año para algo que no existe. Algo que no existe. Ellos dicen, Dios no existe, se dedica 10 años de mi vida para comprobar que no existe. ¿Qué caramba dedica tantos años de su vida para comprobar un mito, un fairy tale, un cuento de hadas? Y tú que dices ser creyente y predicas la palabra de Dios, no puedes sentarte al día a defender tu Dios, el que te salvó la vida, la razón que tú estás aquí caminando y te levantas todos los días. Más nada digo. Gente, el 1 Corintios capítulo 15 fue escrito por el apóstol Pablo, un hombre que persiguió a la iglesia sin piedad alguna y fue confrontado por Cristo mismo. Cuando la luz de Cristo se le apareció, Cristo mismo apareció delante de él cuando le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En ese momento fue la conversión de Pablo, y por eso es que él dice, y por último se me presentó a mí. O sea, Pablo vio a Cristo glorificado frente a él, y este hombre que perseguía a la iglesia terminó siendo uno de los más grandes cristianos de la historia, escribiendo prácticamente casi 13 libros del Nuevo Testamento. Y nadie leyó. La mayoría del Nuevo Testamento fue escrita por él. La única explicación es que este hombre realmente vio a Cristo resucitado. Y eso es una de las evidencias más grandes de que Cristo realmente está vivo. Y está aquí, está con nosotros. Y si tú te arrepientes y pones tu fe en él, serás salvo. Jesús le dijo a unos fariseos que estaban pidiendo señales, les dijo, esta generación perversa no va a recibir otra señal que no sea la señal de Jonás, cuando él estaba 3 días en el estómago del pez y luego salió. En este caso se estaba refiriendo a su resurrección. ¿Cuál es la señal, la evidencia de que Cristo es quien verdaderamente dice ser? El mundo no puede negar esta evidencia que le dio, la resurrección de Cristo Jesús, porque hasta el sol de hoy esa tumba está vacía. Y la pregunta que tú tienes que hacerte es, ¿qué yo voy a hacer? Porque el Señor resucitó, el Rey de Reyes resucitó, y Él viene, va a juzgar a la humanidad, tanto los vivos como los muertos. Tú tienes que tomar una decisión. Esto es todo. Hasta el episodio de hoy. Señor les bendiga. Si les gustó, si fue bendecido, por favor compártalo con alguna amistad, compártalo. Nuestra meta es seguir creciendo como ministerio, como un podcast para la gloria de Dios. Tíralo para todos lados. Hasta esa persona que tú crees que no le va a gustar, con más razón tíraselo. Porque esto va a estar como para el cristiano y tal como el que no cree. Y estamos aquí con la palabra y con mucho estudio. No estamos aquí diciendo porque sí, sino te estamos ayudando dando muchas razones. Y entre más esto se comparte, más podemos aprender nosotros mismos también. Todos ganamos, ustedes ganan, nosotros ganamos, Dios gana. Porque esto es para Dios. Esto es para la gloria de Dios. Amén a eso. Gente, mantenga el libro abierto de la Biblia, por favor. Manténgalo bien abierto, léalo, estúdialo, ore, para que el Espíritu Santo lo use para cambiar su vida y su mente. El Señor les bendiga.